¿Quién va a empezar con los de allá arriba? No, está bien. Ah, bueno. ¿No han acabado de copiar? No, espero tantito. A la 1, a las 2. Pero todo pero no. Vale, entonces, aquí vamos de nuevo el problema del teorema de Tales, ¿no? Entonces, el teorema de Tales habíamos dicho que básicamente pues era una generalización de la semejanza de triángulos. Entonces, para empezar, recuerden ustedes, para que Vivi también lo sepa, ¿no? ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? Por aquí, chicos presenciales. ¿Cuándo dos triángulos eran semejantes? Lo habían comentado en la clase anterior. Iguales. Más o menos iguales. Pero en sí. Cuando tienen la misma medida de ángulos, pero diferente tamaño de lados. Ajá, exacto. Sí, cuando los ángulos de dos triángulos son iguales, entonces se dice que tenemos triángulos semejantes. Ajá. Y ahorita lo que decía Vanessa se refería a la congruencia. Congruencia es que tanto los ángulos como los lados tienen que ser iguales. Ajá. Y bueno, ahorita hablando del teorema de Tales, entonces yo aquí tengo dos triángulos que son proporcionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que se cumpla esta proporción, tenemos que encontrar siempre dos rectas que sean paralelas. En este caso, aquí estoy viendo, ahorita me paso la figura de la tablet, pero estoy viendo que esos lados que acabo de remarcar son paralelos, y como son paralelos, quiere decir que el triángulo pequeño de arriba es proporcional con, bueno, sus medidas, perdón, son proporcionales con el triángulo grande de abajo. Entonces, pues ahí tenemos que poder nosotros definir una expresión matemática para decir que son proporcionales, ¿no? Entonces, usando matemáticas, ¿se acuerdan o ustedes cómo propondrían la proporcionalidad? Para empezar, en matemáticas, ¿cómo nosotros decimos que algo es proporcional? ¿Qué operación usábamos? ¿Se acuerdan? A ver, chicos online, ¿cómo yo digo así en matemáticas que algo es proporcional a otra cosa? Y bueno, una pista es que también lo han usado en física, ¿no? Básicamente, proporción es igual a comparación. ¿No? Bueno, en general, para definir algo que es proporcional, o cuando ustedes están comparando dos cantidades, no sé si se acuerdan de las primeras clases de física cuando hacen la comparación de, ay, perdón, aquí está mal, de dos cantidades, ¿no? En este caso estoy comparando la distancia contra el tiempo. Es una comparación o una proporción. ¿Esto qué me da? La velocidad, ¿no? Es como de física básica. Me da la velocidad. Entonces, esta es una comparación que estamos haciendo entre dos cantidades. En este caso, vamos a hacer la misma comparación, pero utilizando esos triángulos. Entonces, en la figura, pues creo que nos damos cuenta, y permítanme, ahorita es que luego pierdo el mouse, pero nos damos cuenta que este lado, que podría ser como la base del triángulo que está súper remarcada, es proporcional con este lado. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Vale? Ok, entonces, para escribir esa proporción, pues nada más lo único que tengo que hacer es escribir 60 más x, que sería el lado más grandote, dividido entre x. Ajá.
Y lo que me garantiza el teorema de Tales es que esta proporción se cumple para los tres lados del triángulo. Entonces, aquí recuerden que lo que intentamos encontrar es X. Déjenme ver si no me faltó copiar un dato del problema, pero en general tenemos que copiar X, ¿no? ¿Qué encontré? 45, déjame ver dónde estaba. No se refresca. Ok, 45 que estaba aquí. Gracias. Bueno, entonces necesito que alguno de los chicos de aquí presenciales me ayude a definir qué pongo del lado derecho de la igualdad. ¿Quién se anima? Ahorita vemos que se cancela, pero primero necesito que me ayuden a decir qué pongo del lado derecho de la igualdad. Muy bien, Hugo. Ajá, entonces aquí siempre tienen que respetar el orden. Si se fijan, arriba, lo voy a poner con otro color. Arriba lo que hicimos fue poner las medidas del triángulo grande, que en este caso sería el que estoy pintando completamente en... Y voy a usar otro color. Y abajo estoy respetando las medidas de abajo. Tiene que haber congruencia, pero en sí el teorema de Tales simplemente es la comparación de los lados. ¿Vale? No sé cómo vayamos, Vivi. ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, aquí ya esto se resuelve con lo que ustedes saben de álgebra, que como dice Vane, un camino que podríamos seguir sería simplemente cancelar las X. Ese es un camino válido. Sin embargo, aquí creo que lo más factible o lo más fácil es que esta X que está dividiendo la pase del otro lado multiplicando. Pero, insisto, hay varios caminos, ¿no? Entonces, la voy a pasar del otro lado multiplicando, pero antes quiero hacer 45 entre 15. 45 entre 15, ¿cuánto es? 3. Entonces, esta X que está dividiendo, la puedo pasar del otro lado multiplicando. Ok, y ya finalmente, acuérdense que para resolver este sistema de ecuaciones, de un lado dejo las X y del otro lado todo lo que no sea X. Ajá. Entonces, con base en esto, pues esta X que está a la izquierda, creo que, no sé si ya se dieron cuenta, pero nos conviene pasarlo del lado derecho, pero restando. Y finalmente, del lado derecho me queda 3X menos X. ¿Cuánto es? 2X. Y del lado izquierdo me queda 60. Y entonces, para despejar la X, pues ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo y la X ya está despejada, ya está solita, ¿no? Entonces, 60 entre 2 me da 30, que sería el resultado de X, ¿no? Entonces, pues, yo creo que este problema está fácil. Igual y el que hicimos la clase pasada, pues, estuvo confuso porque no habían visto un ejemplo previamente, pero ahorita ya tenemos un ejemplo y acábenlo de copiar para que podamos pasar al siguiente ejercicio. ¿Ya lo van a hacer nosotros? Sí, ya lo van a hacer ustedes. ¿Dudas, chicos, online? Vale, creo que no. ¿Vale? Me acuerdo. ¿En serio? Ah, no. Copien. Vale, entonces el problema que vamos a resolver es este. Me avisan si no se alcanza a ver. ¿No alcanzaste a copiar? Se los mando por WhatsApp el apunte. ¿O te lo pasan? Ah, ok.
Bueno, entonces, este es el problema que ustedes quiero que resuelvan. No está tan difícil según yo. Y es uno de los problemas típicos que vienen en cualquier examen, ¿no? UNAM, Poli, UAM y casi todas las convocatorias. Es súper típico este problema. Si alguien no alcanza a ver, me dice para que se lo dicte. Entonces, inténtenlo y para los chicos online, si damos tiempo, porque no lo estoy viendo, entonces, yo creo que a las 11:33 me lo envían por WhatsApp y les pregunto si se atoraron en algo, porfa. No, le voy a hacer más zoom. No, ya sé, no sé. ¿Ya le dieron like al TikTok? Ya no se invoca. Voy a pasar a su lugar. La maestra, la maestra. Ya más les quedan 4 minutos.
Ok, por aquí ya lo terminó Aranza. Ah, no me había dado cuenta que lo terminó desde antes. Vale, esto te checo. Entre 1.80, que sería. Ajá. Este es el 16, que es la sombra. 8, ajá. Vale, entonces Aranza ya lo terminó, no sé si algún otro chico en línea ya lo terminó, por favor me lo manda, y igual si se atoraron en algo, pues avísenme, ¿no? Pues aquí, chicos presenciales. ¿Dónde salí? A ver qué yo. Este 2.80 es la prueba del hombre, ¿no? Dividido entre su sombra. Y este 16 entre no, creo que no lo sé exactamente, porque si te fijas aquí, por ejemplo, comparamos este lado con este lado, porque eran los lados que eran como compatibles, ¿no? Ajá. A ver, Rodrigo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Ya? Es que cuando le Ajá, es que aquí, sí, es que lo que pasa es que este 13.3 les hizo perder decimales, porque es 3.3 es idénticas. 23.94. Para no perder decimales podrías convertir este 1.2 en fracción, pero sin generar los dos resultados también. A ver, dicen que es como regla de 3. Ajá, Sí, si el problema no es tan difícil, por ejemplo, aquí no se puede pensar como regla de 3, se puede un poquito más, pero ya si es sencillo, lo pueden hacer como regla de 3. Sí, ¿está bien? A ver. Aquí está bien. Ok, sí, está bien, pero ¿cómo se da vista? ¿Ya? ¿No es el anterior? Ah, ya no me acordaba, perdón. Sí, no te preocupes, pero lo expliqué al inicio, no hay problema. Sí, entonces vamos a hacerlo para los que no me lo han enviado. Déjenme checar otra vez mi WhatsApp. Ah, ok, me lo envió otra persona, déjenme decirle si está bien o mal. Sí, estás bien, no sé quién eres. Ok, Renata, sí, también estás bien. Está perfecto el procedimiento. Ya no te contesto por mensaje, pero te digo aquí. Vale, entonces,
como las niñas se dieron cuenta, las niñas de aquí, se puede hacer por regla de 3, eso es válido. Ajá. Nada más que hay problemas como el que acabamos de ver, que es que tal vez no convenga mucho hacerlo por regla de 3 porque como que te pierdes, pero en sí el teorema de Tales efectivamente es una regla de 3, no hay más realmente. Entonces, para nuestro problema, pues vamos a acordarnos de los datos, ¿no? Entonces tenía yo el poste y tenía yo a la persona. Entonces, ¿la sombra de la persona de cuánto era? ¿16? 1.20, 1.2, ¿no? ¿Y cuánto mide la persona? Me parece que 1.8, ¿no? Ok. ¿Y la sombra del poste? 16 metros. Y lo que buscamos es la altura del poste, que aquí lo estoy poniendo como con H mayúscula. Entonces, con esa idea, altura es con H, y la altura de la persona sería como que mi H minúscula, para que vayamos como relacionando cómo se haría, ¿no? Y en este caso, este 16, pues sería la sombra, pero la sombra del triángulo que está más grande, entonces le pongo S mayúscula, y en este caso el 1.2 sería la sombra de la persona, que le voy a poner S minúscula. Ajá. Entonces quedamos que para hacer teorema de Tales simplemente es una comparación. En este caso podemos comparar la H mayúscula ¿con quién se compara? Con H minúscula, y vean, cuando digo comparación, al mismo tiempo escribo la línea que indica la división y pongo H minúscula, que en este caso vale 1.8. ¿Y esto es igual a qué? ¿Con quién? ¿Qué otra comparación puedo hacer? A ver, por acá, Lorena. ¿Qué otra comparación puedo hacer? O sea, esto aquí lo iguala en pocas palabras. ¿1.2? No. 1.8 entre 1.2. Sí, también aquí me lo dijo Nefertiti en el mensaje, exacto, muy bien. Entonces, sería 16, que sería la sombra grande. Acuérdense que en la parte de arriba van los grandes y en la parte de abajo los chicos, ¿no? Entonces, también se puede invertir el orden, pero pues de manera general así lo pueden ver, ¿no? Entonces, iría 16, que sería S mayúscula, dividido entre S minúscula, que sería 1.2, ¿no? Y bueno, para los que no vinieron a la clase pasada, pues lo vuelvo a poner. En la parte de abajo irían las medidas que son las pequeñas. En este caso aquí estamos hablando de H minúscula y de S minúscula. Y en la parte de arriba, y aquí estaría S mayúscula, que sería la sombra. No sé si así te queda más claro. ¿Sí? ¿Segura? Conste, ¿eh? Va a haber examen. Entonces, H mayúscula, pues simplemente me queda que es igual a 16 entre 1.2 multiplicado por 1.8. Y si ustedes hacen las cuentas en su calculadora, pues esto les da como resultado 24. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? No. ¿Leslie? Evelyn, perdón. Ok, ¿dudas? ¿No? Sale, pues. Entonces, de teorema de Tales, pues esos son los problemas que vamos a ver. Realmente solo son 3 problemas. Y ahorita, simplemente como recordatorio, pues vamos a analizar tantito algo del teorema de Pitágoras, pero pues yo creo que a estas alturas ya todos nos lo sabemos. Entonces nos vamos a ir muy rápido sobre ese tema. ¿Alguien que no sepa el teorema de Pitágoras? Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, rápidamente el teorema de Pitágoras. Se aplica para triángulos que son ¿qué? O sea, ¿cuándo yo puedo aplicar teorema de Pitágoras en un triángulo? Que son semejantes. Exacto, muy bien, Vivi. ¿Sí lo dijo Vivi? Sí. Ok, que son rectángulos. Aquí ya nos olvidamos tantito de semejanza y de congruencia y empezamos a analizar puros triángulos que son rectángulos. Entonces, únicamente aplico teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos y, bueno, ya saben que la notación para triángulo rectángulo es ese pequeño cuadrito. Y, bueno, para los que no se acuerdan o los que son nuevos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, que en este caso lo puse ahí con un verde invisible. Pero bueno,
Entonces tengo ese triángulo de este rectángulo y va a tener medidas A, B y C, ¿no? Y esas medidas pues tienen nombres. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se llamaba C? Era la hipotenusa. Y en este caso, A y B, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo? Los catetos, ¿no? Muy bien, Sergio, eran los catetos. Sí, aquí también nos olvidamos un poquito de lo que vimos las clases pasadas de altura y todo eso, y en general a los otros lados que no son la hipotenusa les llamamos catetos. Y también para recordar, la hipotenusa, recuerden que siempre, siempre, siempre va a ser el lado más largo de un triángulo. Y los restantes les llamaríamos catetos. Y entonces, con base en el triángulo que tengo aquí, que de hecho ustedes, porfa, ya no le muevan a su dibujo, nada más yo lo voy a mover aquí en el pizarrón, pero ustedes ya no lo muevan. También un poquito para recordar las letras griegas, ¿no? Insisto, ustedes ya no lo muevan. A ver, entonces recuerden que esta letra griega se llamaba teta. Para estar seguros si entienden completamente el teorema de Pitágoras, díctenmelo, pero con esas letras, con las que están en azul, por favor. A ver, chicos presenciales. Ok, teta cuadrada. Más a cuadrada. Es igual a gamma cuadrada. Ok, bueno, aquí hay una primera propuesta de Vane, que es hasta la V. ¿Alguien tiene otra propuesta? Los chicos presenciales. Si no se queda la de Vane, ya se lo aprende. ¿No? A ver, chicos, online. Usando las letras que están en azul, ¿cómo enuncio el teorema de Pitágoras? ¿No sabe? Bueno, se las voy a poner más fácil. A ver, usando las letras que siempre usamos. Con las letras que siempre usamos, ¿cómo iba el teorema de Pitágoras? Es C, bueno, C cuadrada, ¿no? Usualmente usábamos C cuadrada. Igual a Es que ahí, bueno, no es igual, es más, ¿no? Es que creo que se confundieron porque Vania dijo igual, pero ahí vamos a empezar a corregir, es más. Entonces, como dice Hugo, sería que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, pero también al cuadrado, que pues usando la figurita que tenemos ahí en sus pantallas, se ve como C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Así es. En tu representación está mal. ¿Cabrón? Igual a gamma cuadrada. Ok, entonces lo corrijo. ¿Me lo dictas una vez más, por favor? Teta cuadrada Teta cuadrada. más a cuadrada Uh-huh. igual a gamma cuadrada. Muy bien, Vane. Uh-huh. Entonces, las que está en azul y la que está en negro ya está bien. Obviamente la azul nada más era como una especie de reto. La que está en negro, pues es la que nos vamos a aprender, ¿no? La que siempre nos dicen en la escuela. Entonces, efectivamente, como lo dice Hugo, suma de los, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, del teorema de Pitágoras, igual, pues no hay mucho que decir, ahí está la única fórmula, y recuerden que solo se utiliza para triángulos que son rectángulos. Y ya dicho eso, pues vamos a ver dos problemitas básicos. Eso sí, recomiendo que los hagan ustedes solitos, pero si se atoran, igual no hay problema. Entonces, se los voy a poner. Híjole. Sí, ahorita se los pongo, permítanme tantito. Y bueno, mientras, si necesitan copiar algo, pues adelante. Si no, ahorita se los pongo.
Bueno, este sería nuestro... Ay, ya le moví. Este sería nuestro primer problema. Obviamente ya es un problema de aplicación y básicamente el enunciado es solo la parte que está arriba, ¿no? Los de verde no le hagan caso, es que tapé la solución. Pero dice, determina la longitud de la diagonal de un cuadrado del lado X. Ajá, y bueno, ahí ya les ayudé poniéndoles el cuadrado para ver más o menos qué es lo que les piden determinar, ¿no? Y bueno, no se espanten si no ven ningún número ahí, o sea, si se dan cuenta, todo está en términos de X y de Y, y ustedes igual pueden dejar su solución de esa manera. Inténtenlo y ahorita si no le encuentran tanto sentido al problema, me avisan y lo resolvemos, ¿no? E igual, nuevamente, pues aquí tomen en cuenta que el teorema de Pitágoras es algo que siempre preguntan, pero en ningún examen te dicen, te dan el triángulo así como tal, ¿no? Te dan un problema de aplicación como los que tienen aquí, y pues ustedes tendrían que saber cómo ubicar sus datos. Entonces, adelante, si lo tienen los chicos online, me lo envían por WhatsApp. Ah, que creo que alguien no se me envió su tarea, no lo vi. Ok, ¿me podrías dar tu solución? Y mi solución es que y al cuadrado es igual a 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Pero dijiste y cuadrada, ¿no? Sí. Ok, bueno, ahí usualmente se busca despejar la y, ¿no? Que sería como el valor que nos están pidiendo. Ok. Uh-huh. Entonces recuerden que como tal no llegan a un resultado numérico, es un resultado pues en base en X, ¿no? Como que utiliza la X y la Y por ahí. Entonces no sé si vaya entendiendo el problema. Pero bueno, ahí no está siguiendo el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque la X, base en el teorema de Pitágoras, es que le va a dar, ¿no? Y si sumas X más X, te da 2X al cuadrado, nada más despeja la Y. No, yo tengo. Igual, claro, está correcto. ¿Qué es eso? ¿Número? Sí, pero depende de dónde esté la raíz. O sea, no sé si te hayan hecho tus pruebas. Por ejemplo, pones raíz de 2 para que se entienda que la raíz acaba en el 2. Entonces, depende, si tu solución está bien, depende de dónde pongas esta raíz, ¿no? Lo pones hasta la X o hasta la 2. Ok. A ver, lo puedes ver. Ok, entonces si le quité. A ver, checa dónde podría estar raíz, ¿no? O sea, ¿es raíz de 2 o es raíz de 2? Ajá. Pero nosotros quedamos Los exponentes no se pueden sumar, pero no se acuerdan de cómo superar con una sumación, ¿no? En este caso, x cuadrado más x cuadrado, ajá, 2x cuadrado. Ajá, ese sería el resultado de hacer esta suma. Es igual a y cuadrado. Y luego saca x cuadrado. Tendrías que verlo, tendrías que hacerlo yo creo que a mano para que te dieras cuenta porque encima es 2x, pero es muy parecido. Vas bien, ahora lo que sigue es, quiero despejar la y cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué me está estorbando el cuadrado? ¿Cómo lo quito?
Ok, pero la Y no se le puede quitar mágicamente el cuadrado. No, o sea, el objetivo es dejar solita la Y, ¿no? Obviamente, si estaba el cuadrado, ¿cómo quito un cuadrado? Con una raíz. Entonces, tengo que pasar, es como si yo pasara el cuadrado al otro lado, pero lo paso como raíz, ¿no? Creo que yo lo tengo. A ver. Sí, es correcto. Los chicos online, si ya lo tienen, por favor, mándenlo. Si tienen dudas, me avisan. No puedo pasar a sus casas a checarles. Vamos a ver si Aranza lo hizo bien. Ay, Aranza, casi. Nada más en tus resultados estás mal, en todo lo demás estás bien. Pero, a ver, yo creo que me faltó el 2, ¿verdad? Ajá, sí, exacto, desapareció. Ya lo puse. Ok. Ahorita comparas y lo que voy a poner aquí es igual. Bueno, entonces, ya tiempo. ¿Están pensando que desayunar? Aguanten, pongan atención. Pongan atención. Bueno, en general les faltó súper poquito para llegar a la solución, pero yo creo que la mayoría llegó a que y cuadrada sería igual a ¿qué? X cuadrada más X cuadrada. Muy bien. Y bueno, aquí sabemos que X cuadrada más X cuadrada sería 2X cuadrada, y esto obviamente es igual a Y cuadrada. Y aquí yo creo que está el meollo. Ajá, entonces el problema es quitar este cuadrado, ¿no? El de la Y, porque me están pidiendo despejar la Y, dejarla solita. Entonces, ¿ese cuadrado cómo lo quito? Con raíz. Entonces, cuando aplico raíz, del lado izquierdo me queda simplemente Y, y del lado derecho me queda la raíz de todo lo que esté del lado derecho, que en este caso al principio sería 2X cuadrada, pero con raíz. Entonces, del lado derecho hay que pensar qué hacer. Tengo ahí la raíz, y ¿qué propiedades tenía ahí para la raíz? Pues me enseñaron en álgebra que la raíz se puede distribuir, ¿no? Es decir, la raíz se la puedo aplicar al 2 y se la puedo aplicar a X cuadrada. Entonces, raíz de 2, ¿se puede simplificar más? No. Y cuando saco raíz de X cuadrada, ¿qué pasa? Se elimina la raíz y el potencial. Exacto, nada más queda la X. Entonces ahí está su resultado. Les digo que casi llegaba, pero les faltaba siempre algo, ¿no? Porque el resultado final sería raíz de 2X. Ajá. Y para que no se confundan, si quieren podemos poner primero la X para que se lea como X por raíz de 2, ¿no? Pero en sí es lo mismo. Entonces, yo creo que hay más que nada sería álgebra. Ahí le dicen a la maestra Liz. Aguanta. Hasta media hora. Si quieres, vayan pidiendo. Luego las señoras tardan mucho, ¿no? Ya no van a ir. Es que si no, para mandar a alguien y que Nosotros fuimos ¿estaba? ¿A los baraches? Te lo juro. Sí, vale, no sé si se animan a ir pidiendo y mandamos a alguien. Por eso me recuerdo. Imiten a mí. Ok, entonces vamos a ir con un último problema de aplicación para cerrar con este tema que estoy seguro que ya todos sabían, que se llama de Pitágoras, nada más era recordarlo.
Entonces, quien lo haga primero se gana una paleta que la va a invitar Vanessa. Ay, yo la invito a Quiné. Ella se ¿Quiné? quiere así. Ah, ya, no, ¿tú tienes dinero? Está bien de- Sí, bueno, entonces este problema que están copiando igual es clásico que aparezca en exámenes, ajá, siempre, ajá, o es el del arbolito o es de una escalera, ajá, prácticamente, o sea, ustedes ya lo vivieron en el poli o en otras escuelas, en la UNAM, etcétera, etcétera, siempre aparece ese problema. Y bueno, intenten no distraerse mucho, pero pues les platico que estos temas eran como los más básicos. A partir de la siguiente clase o de ahorita de lo que nos quede de clase, ya van temas un poquito más avanzados, razones trigonométricas, calcularlas para ángulos mayores que 90 grados, ver cómo funciona el círculo unitario, empezar a graficar. Entonces ya se complica un poquito más, pero en general esto que hemos estado viendo pues son las bases. Entonces, a ver quién quiere ganarse esa paleta. Me lo envía al WhatsApp. A ver, ya me lo envió bien. Creo que lo tengo. Ok, permítame un segundo. Bueno, no se gana la paleta. Estaba mal el dedo. A ver. Creo que es doble. Se resta. Ah, sí. Sí. Porque es el número bueno con 26, porque 20, Ah, ya. Más o menos. ¿Qué crees también? Me debes una Yo paleta. también ya. Y yo también ya terminé. Sí, creo que el problema es que, no sé, o sea, tú pensaste que está la escalera, está como que apoyada así completamente a la pared, ¿no? Pero, ándale, la escalera tendría que estar así, ¿no? Como la de Adam, que tú nunca colocas una escalera por la pared. Sí, entonces la escalera tendría que ser como, bueno, no sé si la hipotenusa, es que no puede estar pegada, si no, ¿cómo te vas a subir? Sí, ahí tu problema fue precisamente eso, que consideras que la escalera estaba pegada a la pared y tendría que ser esto, la escalera, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. No, no, bueno, sí, sí tiene que ser la escalera, no como, o sea, el dibujo. La escalera está así, mira. Está la pared. Sí, como lo tiene.
Sí, y lo que intentas buscar es esta distancia, que es la separación de la escalera con la pared. Ajá. Exacto. Porque la escalera que representa de los lados que vimos teníamos catetos y hipotenusa. La escalera, ¿quién sería? La hipotenusa, ¿no? Sí, la escalera sería la hipotenusa. Y aquí estás asumiendo que la escalera es un cateto. Sí, aquí. A ver, yo le hice una paleta. Ahí. No, no es cierto. Ahí. ¿Qué entonces? Ahí se ve. Está bien. Sí, nada más si puedes, ahí lo más recomendable es que tu resultado lo expreses sin decimales, es decir, haciendo los... pero raíz de 20 lo puedes simplificar un poquito más, ¿no? Sí, y generalmente así te va a aparecer la respuesta en el examen. Raíz de 20, pero simplificado un poquito más. ¿Es cuánto? 2 raíz de 5. Ajá, te va a aparecer ahí, 2 raíz de 5. Ándale, como lo de tu mamá. ¿No estuviste ayer? No. O sea, pues está bien. Eso sí, es una respuesta, pero tienes 42. Es cuadro de cuadro. Ya es que la respuesta siempre sería sobre el más grande menos el más pequeño. Sí. Porque de hecho, acuérdate que no puedes sacar raíces de números negativos. Que no. ¿No desayunaste? Nada. ¿Tampoco cenaste? ¿Comiste? Ayer sí. Con eso. No. Con 3 de salida está ricos. Ya ahorita nos vamos, Dani, espérate. Porque me acuerdo que la forma tienes que hacer al cuadrado 6 por 6. Otro por otro. 26, ahora 36 menos 26. Ahora tienes que despejar el cuadrado. 20. ¿Me acuerdo de eso? 20. Es que igual la parte de los cuadrados 20, el cuadrado de 20. Esto es 5 porque. ¿Cuánto da el 20? 10. Raíz de 20. Entonces, 25. Dos veces la raíz de 5. Vale, entonces, pues procedo a resolverlo por si hay alguna duda, porque estoy viendo que muchos están haciendo una suma, pero no es una suma, es una resta, ¿no? Y esa resta, ¿de dónde sale? Pues sale de que este 6 es la hipotenusa, entonces sería 6 al cuadrado, y esto sería igual a ¿qué? X cuadrada más 4, pero al cuadrado. Entonces de aquí despejo la X para despejarla. Bueno, si quieren, antes de despejar la X puedo hacer los cuadrados, ¿no? 6 al cuadrado, pues es 36, la X al cuadrado se queda así, y el 4 al cuadrado simplemente es 16. Y bueno, X cuadrada, para dejarla solita, estoy viendo que el 16 está sumando, pues pasa del otro lado restando, y por eso la mayoría estaba haciendo una resta, ¿no? Pero en general, siempre que les pidan alguno de los catetos, hay que hacer resta. Y siempre es del más grande con el más chico, ¿no?
porque la resta tiene que dar como resultado un número positivo, que en este caso sería 20, y esto me queda que es igual a x cuadrado. Entonces, si quiero quitar el cuadrado, pues otra vez aplico raíz del lado contrario, que sería el lado izquierdo. Entonces, me queda que x es igual a 20, pero como les comentaba a algunos de ustedes, usualmente la respuesta que va a aparecer, pues es la más simplificada. Entonces, 20, pues lo podemos expresar como 4 por 5, porque 4 por 5 evidentemente es 20. Y recordemos que la raíz se puede distribuir, ¿no? Es decir, puedo poner yo aquí raíz de 4 que multiplica raíz de 5. Eso lo hicimos en la parte de arriba. Entonces, no sé si hasta ahí vayamos bien. ¿Sí? Y bueno, raíz de 4, pues eso sí es exacto, es 2, y raíz de 5 no es exacto, entonces se queda simplemente así, como raíz de 5, y ese al final de cuentas es el valor de x. Ajá, entonces x sería 2 raíz de 5, que es lo que probablemente aparecería en un examen tipo UNAM o tipo Poli, ¿no? No aparece como tal un valor en decimal. Entonces, estoy esperando por si alguien está anotando. Pero todavía nos alcanza a ver, nos alcanza el tiempo para ver un tema, o para empezar. ¿Ya, verdad? Ok. ¿Quién quiere hacer tiki-tokis por aquí? Mencionando el curso, ¿vale? ¿No? ¿Sí? ¿Vas a hacer tiki-tokis? ¿Sí? No, ¿A quién caiga? ¿A quién diga que sí? Te vas a pagar, pero, o sea, no es con dinero. Porque ellos tienen 8, ¿no? ¿En tiki-toki? Lo creamos ayer, ¿no? No, pero son, creo que como 24, 18, algo así. Sí, pues esa es la idea en general de Mike. Ajá, que luego hay como personas que están resolviendo ahí. Pues ahí está, ahora en lugar de seguirlas, vas a hacer tú. ¿Qué te vamos a pagar? Pues luego las influencias sí ganan bien, ¿no? Pero en este caso no. Ajá. Ya le pagan por promocionar. Pero promoción la marca de jamón. Y ahora cursos. Ahora. La promoción ya se puso rara. Vale, pues entonces vamos a avanzar con el temario. Ahora vamos a ver razones trigonométricas. Ajá. Y bueno, aquí de una vez les digo, probablemente se les vaya a olvidar porque la verdad sí se llega a olvidar, pero cuando ustedes les pidan resolver un triángulo que es rectángulo, solo tienen dos posibilidades. Una es que utilicen el teorema de Pitágoras y la otra es que utilicen razones trigonométricas. Entonces, al hablar de razones trigonométricas, debe entenderse que son para triángulos rectángulos. Y pues bueno, empiecen a copiar la figura porque vamos a partir de ahí, ¿no? Y obviamente, ya que tengan la figura, creo que ustedes ya más o menos se deberían de acordar que tenemos 6 razones trigonométricas. Ahorita las vamos a calcular entre todos, pero son las que estoy poniendo aquí abajo.
Ok, supongo que ya casi acaban de copiar y bueno, explico el triángulo, obviamente nada más lo estoy escribiendo, pero bueno, tenemos catetos que son A, B y tenemos la hipotenusa que sería C y en este caso a la figura le hemos incluido dos ángulos, que el ángulo, perdón, que está abajo se llama teta, recuérdenlo, y el que está arriba se llama beta. Y ya en lo que acaban de hacer su apunte, recuerden que para este caso de razones trigonométricas, siempre los estamos tomando con base en un ángulo. O sea, siempre dependen de un ángulo. En este caso, primero los vamos a sacar para el ángulo teta y después los vamos a sacar para el ángulo beta y van a ver que es ligeramente distinto. Entonces, para que no se vayan con la finta de que siempre es la misma razón trigonométrica. Y bueno, creo que ahora sí ya podemos empezar. Entonces, al hablar de razones trigonométricas, me gustaría que ustedes entendieran a qué nos referimos con la palabra razón, ¿no? Para que se les haga más fácil asimilar el concepto. Entonces, no sé si alguien sepa qué es una razón, por aquí, chicos presenciales. ¿Qué es una razón? ¿No? ¿Cómo estás? La razón como el origen de algo. La razón trigonométrica es un- Ah, ajá, pero en general nada más la palabra razón, la que está subrayada en azul. Bueno. La coherencia de algo. Coherencia, no tiene que ver tanto con coherencia, pero pues buen intento. No, tampoco es la solución. ¿Por qué? ¿El por qué? Sí, creo que de plano no va por ahí. O sea, razón la tenemos como una explicación, ¿no? O sea, dame la razón de por qué chocaste o algo así, ¿no? Ajá, pero no, definitivamente no va por ahí. Entonces, 0 a los chicos presenciales. Y no sé si aquí alguien de los chicos en línea sepa a qué hace referencia la palabra razón, pero en matemáticas. ¿Algo que tenga como congruencia? No, no, prácticamente también aquí lo dijeron, pero no, aunque gracias por la participación, Nefertiti. Pero bueno, entonces, razón aquí en matemáticas simplemente hace referencia a una comparación. Por ejemplo, no sé si en los problemas de física, que me imagino que sí, es muy clásico decir que un móvil se mueve a razón de 45 metros sobre hora. Creo que todos han llegado a topar con ese problema. Ajá. Entonces, la razón, al final de cuentas, sigue siendo una comparación entre dos cantidades. Es lo mismo que la proporción. Entonces, en este caso, para las razones trigonométricas, vamos a comparar los lados del triángulo. En este caso, bueno, aquí ya las puse, pero las voy a borrar para que vayan apareciendo un poquito en orden. Entonces, en este caso, vean que tenemos tres lados. Tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Y bueno, ¿qué pasa? Y así mismo yo creo que dijeron los matemáticos en la antigüedad, oye, ¿qué pasa si tú comparas el lado A con el lado B? Ajá, pues te va a dar una proporción, te va a dar una razón o te va a dar una tasa de crecimiento. Pero bueno, para que tú recuerdes que siempre estás comparando el lado A con el lado B, pues llámale seno. Ajá, pero no va a ser cualquier seno, va a ser el seno de teta, porque aquí lo que hiciste fue comparar este lado con este lado. Ajá. Entonces, una primera comparación que hacen los matemáticos y en general en las matemáticas o en la ingeniería, casi todo es comparación. Entonces, si comparan el lado A con el lado B, a eso le llaman el seno, pero porque A sería nuestro cateto, no sé si alguien se acuerda. Ajá. Entonces, A sería nuestro cateto opuesto y se llama opuesto porque está enfrente del ángulo teta. Si ustedes se fijan, aquí está el ángulo teta y el que está opuesto o el que está enfrente sería la letra A. Por eso ese cateto se llama cateto opuesto. Y bueno, aquí, disculpen, me equivoqué, me dejé guiar porque esta era la B, pero en principio vamos a hacer la comparación de A entre C. Ajá. Entonces, C, ¿se acuerdan C cómo le llamábamos? Hipotenusa. ¿Cateto adyacente? Sí, la hipotenusa. Sería la hipotenusa, exacto. ¿Eh? Ajá, el de las cocas y esas cosas. Bueno, es que yo no me lo aprendo así, pero si quieren la próxima clase lo vemos así, aunque casi nunca me lo he aprendido así. Ajá, creo que sí.
No sé, yo no soy muy pedagógico, pero está chida esa cosa. Sí, si quieren lo vemos así la siguiente clase. Pero en general, el seno de cualquier ángulo siempre lo vamos a definir como cateto opuesto entre hipotenusa. Y bueno, ya dijimos quién es el cateto opuesto. Y por aquí nos ayudaron a decir quién es el cateto adyacente. En este caso, ¿quién es el cateto adyacente? B, ¿no? Entonces, este va a ser cateto adyacente. Y bueno, ¿por qué se llama adyacente? ¿Alguien sabe? De lado opuesto. Es que si está opuesto sería cateto. Bueno, pero a ver, un sinónimo de adyacente, ¿cuál es? No. Al lado, exacto. Adyacente significa al lado. Entonces, este lado o este cateto está al lado de quién? Del ángulo teta. Por eso se le llama adyacente, está al lado de teta. Entonces es B. Y en este caso, pues la hipotenusa obviamente también está al lado de teta, pero ese ya tiene un nombre. Ese nombre nunca cambia, se llama hipotenusa. Y bueno, aquí pues ya les voy a escribir las demás, nada más quería que supieran que en sí las razones trigonométricas son comparaciones. Y bueno, en el coseno, no sé si recuerden que comparábamos. B sobre C, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Exacto, siempre vamos a estar comparando el cateto adyacente con la hipotenusa, y en este caso va a ser B entre C. Y bueno, tenemos una comparación más, que sería la tangente, y en la tangente se comparan qué cateto entre qué cateto. Muy bien. Y bueno, para la figura que tenemos arriba sería comparar A entre B. Entonces, estas van a ser las razones trigonométricas que yo les llamo principales, porque son las que sí necesitamos aprendernos a fuerzas. Y probablemente ya se lo sepan, y si no se lo saben, es buen momento para que lo estén repitiendo y repitiendo en el camión, ¿no? Seno siempre va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, y coseno siempre va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso siempre se tienen que acordar, ¿no? Y bueno, les digo que esas son las más importantes, o las que se tienen que acordar sí o sí, porque lo que son las que están del lado derecho, que en este caso son la cosecante, la secante y la cotangente, se les conoce como razones trigonométricas recíprocas. Y bueno, recíprocas sería que son el contrario. ¿A qué me refiero con el contrario? Pues, bueno, en general preferimos ocupar el nombre recíproco que inverso, pero decir recíproco también está más o menos bien. Pero bueno, vamos a decir que son inversos ahorita, y entonces la cosecante, pues aquí con esta flechita estoy diciendo que es el inverso del seno. Entonces, si el seno lo calculo como cateto opuesto entre hipotenusa, la cosecante la voy a calcular como hipotenusa sobre cateto opuesto, muy bien. Y también para la secante vemos que el que está a la izquierda es el coseno, entonces la secante es el inverso del coseno, y por lo tanto lo voy a calcular como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y bueno, finalmente para la cotangente es el inverso, y el inverso lo pongo entre comillas porque la palabra correcta es recíproco, se calcula como cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? En la segunda no es cateto adyacente. En la secante, En los... hipotenusa sobre cateto. Ah, sí, perdón, no lo boté. Gracias. Perdón. Sí, entonces, en general son las mismas, nada más que volteadas, ¿no? Entonces, hay veces que los alumnos no se acuerdan de cómo se llama, entonces las voy a repetir una vez más. La primera, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? No, bueno, seno, coseno y tangente siempre se acuerdan, ¿no? O sea, de seno, coseno y tangente nadie se pierde ahí, pero donde se pierden son en las recíprocas. Entonces, no sé si se acuerdan cómo se llama la primera. Cosecante, y bueno, también luego la suelen representar así, ¿no? Como una cos y después una c. Entonces, ahí está otra anotación. Y la siguiente, ¿cómo se llama? Secante, y la última, cotangente. Entonces, pues me ha llegado a tocar que hay alumnos que luego se les olvida cómo se pronuncia el de cos, por eso se los pongo. Y bueno, cotangente también se puede poner como lo acabo de poner aquí, se lo pueden encontrar de las dos formas.
Ujú. Ok, entonces, pues hasta ahí espero que hayan hecho su apunte. Vamos a cerrar sacando las razones trigonométricas para el ángulo que está arriba. Y pues ya con eso terminaríamos el día de hoy. Entonces, yo creo que voy a volver a repetir el triángulo aquí porque no hay mucho espacio. Vale, entonces, pues ya no me digan cateto opuesto entre hipotenusa, directamente díganme las letras que están en el triángulo que está a la izquierda, que está todo feo, pero bueno, vamos uno por uno. Yo creo que aquí va a ser más fácil los presenciales y ya para la siguiente clase les doy más chance a los online, ¿no? Entonces, pues de aquí, a ver, Vane, seno de beta. ¿De beta? En este triángulo, ¿cómo expresa seno de beta? Obviamente siempre es lo mismo de cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Pero en el triángulo que está a la izquierda, ¿quién es tu cateto opuesto y quién es tu hipotenusa? Y mi cateto opuesto es A, ¿no? O es B. A, no es B. Es B, ¿no? Entonces, a ver, aclaremos eso. Cateto opuesto siempre va a ser el que está enfrente del ángulo. En este caso, el ángulo que nos están pidiendo sería beta. Entonces, el cateto opuesto es B. Entonces, ¿cómo te queda el seno? Al revés. B sobre C. Bien. Entonces, Vivi. Coseno de beta, perdón. A sobre C. Sería A sobre C, muy bien, muy bien. Lorena, tangente de beta. A sobre B. Sería A sobre B. Ok. Si quieren, al final vemos si hay errores, si no hay errores. A ver, Evelyn, secante de beta. Secante, ok, mira, secante de beta siempre se va a calcular como hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces, en el triángulo de aquí abajito, tendrías que ubicar quién sería tu hipotenusa y la tendrías que dividir entre el cateto adyacente. Pues la hipotenusa, ¿cuánto vale o qué letra tiene? C, ajá, de ese sí no hay pierde, entonces la voy a escribir de una vez. Sería C entre, ¿y quién sería tu cateto adyacente? ¿Sería la A o sería la B? Sería la B, ok, pero creo que la B la habíamos llamado cateto opuesto porque era el que estaba enfrente del ángulo, ¿no? Sería entonces A. Y bueno, esa sería tu respuesta, sería C sobre A. ¿Y cómo se llama la chica que está aquí? Michelle. Ah, perdón, no está mal. Michelle, ¿cómo calculas cosecante de beta? C entre B, muy bien. Y bueno, finalmente, Quiné, gracias. Quiné, ¿cómo calculamos cotangente de beta? Cotangente de beta. A sobre B. 3 segundos. Un segundo. Ok, ya sobre B. Vale, entonces aquí solo hubo un error que era en la tangente de beta. Tangente de beta habíamos quedado que la tangente en general siempre se calcula como cateto opuesto. Entonces, en este caso, el cateto opuesto para el triángulo que tenemos a la izquierda es B y, sobre, en este caso, A, que sería el cateto adyacente. Entonces, aquí vean que dependiendo de qué ángulo estén haciendo referencia, es como les va a salir los resultados. Por ejemplo, para el triángulo de arriba, que estábamos ocupando el ángulo de abajo, que se llama teta, el seno me quedó como A sobre C,
Y para el triángulo de abajo, donde estábamos calculando con respecto a beta, me quedó que el seno es B sobre C. O sea, es diferente. Tengan cuidado con eso. Y bueno, en general, mañana, la próxima clase, vamos a seguir hablando más de esto. Hay mucho que decir, pero por hoy pues ya acabamos. Entonces, chicos online, pues les envían el link a las 12 para su siguiente clase. Y chicos, pues aquí ya saben. Entonces, pues nos desconectamos y ahorita volvemos. Hasta luego. Hasta luego, cuídate.